Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo todos los martes comentarios a las noticias, hablando de la estructura del gobierno federal y de lo que ha acontecido durante esta semana, publicado en los periódicos de circulación nacional. Y bueno, desde luego, nuestro primer módulo del día de hoy, haciendo comentarios a las noticias. Recordemos que la guerra civil española pues tuvo un efecto muy importante en México, y quisiera iniciar Memorias de España, 1937, Elena Garro, 1916, 1998. La fotografía que se publica el día de hoy a través del periódico La Jornada, Las Memorias de España de 1937. Elena Garro, polifacética autora mexicana que incursionó en todos los géneros literarios, tenía 20 años cuando viajó a tierras ibéricas en 1937. Esa experiencia la plasmó en diarios y libretas que utilizó más tarde para escribir Las Memorias de España de 1937, obra en la que rememora una aventura en la que destacan Octavio Paz, León Felipe, Rafael Alberti. Con autorización de la editorial Paralelo 21, La Jornada ofrece a sus lectores un fragmento de este libro. Es interesantísimo saber lo que Elena Garro le tocó previo al movimiento de la Guerra Civil Española. Y dice en un fragmento: el viaje a España fue feliz. Yo, sin saber cómo ni por qué, iba a un congreso de intelectuales antifascistas. Aunque yo no era antinada ni intelectual tampoco, solo era estudiante y coreógrafa universitaria. El barco inglés Imperio Británico era imponente y el capitán me mandó flores a la mesa porque Nicolás Guillén y Juan Marinello hicieron correr la broma de que yo era una estrella rusa de ballet que viajaba de incógnito. Esa es parte de estos elementos, pero también el periódico La Jornada semanal escribe 80 años del exilio español, recepción de renacer el arte, la ciencia y el pensamiento de México a través de todos los migrantes que vinieron de España a la salida, y sobre todo que vinieron a vivir a México y que fueron recibidos por el presidente Cárdenas. 8 décadas después del primer desembarco del buque Sinaya en costas mexicanas, cuando comenzó el arribo a México de la pléyade española de intelectuales, filósofos, pensadores, artistas plásticos, escritores, ingenieros, médicos y químicos, entre infinidad de disciplinas que huían del terror franquista. Es más que clara la certeza de que, como lo dijera el filólogo Antonio Alatorre en México, hay un antes y un después de la llegada de estos grandes hombres, gracias a la visión de oro y sobre todo a la visión de otros que llegaron a México. Enorme intelectual fue Daniel Cosío Villegas, el fundador del Fondo de Cultura Económica en México, así como la generosidad del gobierno de Lázaro Cárdenas. Y así estaremos hablando en cada programa, amigo, pues algunos de los que llegaron en el Sinaya y estuvieron aquí en México. Y pasamos a noticias internacionales, sección Jornada del periódico Jornada, en la sección Mundo. Eligen a José Luis Martínez Almeida, con apoyo de Vox del Partido Popular, toma el poder en la alcaldía de Madrid. José Luis Martínez Almeida será el nuevo alcalde de Madrid. El periódico La Razón escribe una sección muy importante del sábado 22 de junio, donde dice: la manada vuelve a prisión. Sí fue violación. El Supremo eleva de nuevo a 15 años la condena al apreciar intimidación y trato vejatorio a la víctima y no abuso que había fallado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y evidentemente, pues también tenemos que mencionar algunos otros aspectos de lo que ha acontecido directamente con el gobierno de Donald Trump. Y sí quiero mencionar que en la sección internacional del periódico La Razón, editado en España, viene el siguiente elemento: Teherán afirma que pudo derribar un avión militar de Estados Unidos con 35 personas a bordo. Trump frenó un ataque a Irán para evitar muertos. El presidente de Estados Unidos ordenó una acción de represalia contra 3 objetivos en suelo iraní tras el derribo de un dron estadounidense. Sin embargo, 10 minutos antes de activarla, abortó el plan para salvar la vida de al menos 150 civiles, un costo que me pareció desproporcionado. Aquí queremos hacer un comentario, amigos, porque precisamente lo que está haciendo el presidente Donald Trump al derribo de este dron
que tiene un costo de 180 millones de dólares, pues evidentemente el presidente Donald Trump está haciendo campaña, en una campaña para darle al pueblo norteamericano, que es un hombre que se conduele de la muerte de los demás, pero se le olvida al señor Donald Trump todo lo que ha hecho a través de sus 2 años de gestión en el poder en los Estados Unidos. Ha insultado a dirigentes extranjeros, ha insultado a gobernantes, ha insultado a otros países, y uno de ellos es México, en donde pues el gobierno ha tenido que ir flexionando un poco a poco este trabajo de las amenazas de Donald Trump. Y sobre todo recordemos que el viernes pasado mencioné que el TEC-MEC, que es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, no puede ser aplicado en estos momentos bajo las amenazas del señor Donald Trump, porque todavía el Tratado de Libre Comercio está vigente ante Canadá, Estados Unidos y México. Por lo tanto, el señor Andrés Manuel López Obrador debe de asistir precisamente a este encuentro del G20 que se va a realizar en unos días, que ya lo comentaremos más adelante. Acuden guatemaltecos hoy a urnas para elegir al presidente. Estamos hablando del domingo 16 de junio. Renuevan altos mandos en la nación centroamericana, encabeza encuestas la socialdemócrata Sandra Torres y el socialderechista Alejandro Yamatei. Escribe Mónica Redondo en el periódico Reforma, en la sección internacional. Nuevamente en el periódico La Razón, publicado por Milenio, aparece: Pentágono asegura que una patrullera iraní retiró una mina que no explotó al casco de uno de los petroleros atacados para eliminar pruebas. Donald Trump da por buena la grabación, pero se niega a establecer línea roja para actuar contra Teherán. Estados Unidos aporta un video para culpar a Irán del ataque del Golfo. En imágenes aparecen, amigos, pues varios barcos petroleros que fueron evidentemente golpeados por minas que estaban en esa zona. Imágenes del Pentágono. Estados Unidos dio todo tipo de detalles e imágenes de video en que el régimen iraní califica un montaje por parte de Estados Unidos. Y nuevamente sección internacional del periódico Reforma: firma convenio para reducir migración, presiona Estados Unidos a Guatemala, acelera expulsiones de acuerdo a funcionarios estadounidenses, escribe Gael Montiel en la sección internacional del periódico Reforma. Sube tensión con Irán en los accidentes con los buques petroleros. En llamas, el petrolero noruego Front Altair viajaba con el destino a Taiwán cargado de 75,000 toneladas de nafta. Pero también tenemos sorpresas, amigos, que se están dando en el mundo entero. Praga resucita la primavera de Praga para que dimita por corrupto el primer ministro. 250,000 de personas se manifiestan en la capital checa para exigir la dimisión del mandatario en la mayor protesta ciudadana desde la caída del comunismo hace 3 décadas. Unos 250,000 manifestantes exigieron este domingo que el legendario Parque Letná de Praga, dimisión del primer ministro checo, el magnate Aleš Babi. Bueno, amigos, pues estamos viendo estos movimientos que se dan verdaderamente extraordinarios en el mundo entero, donde ahora ya a través de los medios de comunicación, los celulares y las tablets, pues el mundo se está comunicando para decir dónde deben manifestarse. Y volvemos nuevamente después de la revolución de la primavera que se dio en Egipto. Dice: la oposición recupera Estambul. No solamente fue en Egipto, sino en todo el Medio Oriente. Le arrancan a Erdogan el corazón de Turquía. Ganan otra vez comicios que fueron repetidos. La capital económica del país estaba detrás de esto hace 25 años, gobernada por los islamistas. Erdogan, presidente turco: deseo que los resultados de las elecciones repetidas traigan felicidad a Estambul. La voluntad popular se ha manifestado una vez más y prácticamente Erdogan empieza a perder el poder en Estambul. Después del sistema de represión que ustedes recordarán aplicó en estos lugares, donde más de 70,000 personas fueron encarceladas. Estambul: la oposición del presidente Recep Tayyip Erdogan se alzó con la alcaldía de la estratégica Estambul,
capital económica del país y gobernada por el oficialismo desde hace 25 años. Comicios repetidos luego de que hace 3 meses también ganaran los opositores. Y también queremos mencionar, amigos, porque en todas partes del mundo las manifestaciones LGBT desbordan la zona de Brasil. 3 millones de personas celebraron una de las mayores marchas de pro LGBT del mundo. Unas 3 millones de personas participaron en el desfile del orgullo LGBT de São Paulo, el primero bajo el gobierno de la ultraderechista Jair Bolsonaro, y que tuvo lugar solo 10 días luego de que la Corte Suprema de Brasil tipificara la homofobia como un delito penal. Y no solamente el señor Bolsonaro está teniendo problemas muy serios, porque bajo la Constitución de Brasil ahora le prohíben abiertamente que se meta a la zona del Mato Grosso, de la gran selva brasileira, porque quieren quitarle el territorio boscoso a los campesinos, a los indígenas de Brasil. Otro de los personajes que tienen fiscales de Lava Jato protegían al juez Moro. Actuaron para evitar que las lesiones entre el actual ministro de Justicia de Brasil y las tensiones y la Suprema Corte de Justicia paralizaran las investigaciones. Dagagnol, coordinador de la operación Lava Jato: haremos todo lo que sea necesario para defenderte a Sergio Moro de injustas acusaciones. No te desanimes y cuenta con nosotros. Moro denunció el pasado miércoles que existe un grupo criminal que pretende atacar a las instituciones, pero recordemos que el señor Moro fue uno de los principales en acusaciones a Luis Ignacio Lula da Silva. Este nuevo mensaje que ha puesto en tela de juicio la imparcialidad en el caso Lava Jato, que llevó a prisión al expresidente Lula da Silva, fueron publicados por ambos medios, fueron publicados en todo Brasil, los cuales tuvieron acceso a las conversaciones mantenidas durante años entre este fiscal y los jueces. Un cómplice precisamente de la ubicación con el presidente Lula da Silva, o expresidente Lula da Silva, a través de lo que aconteció en aquellos momentos. Bolsonaro critica a la Corte por penalizar la homofobia. El mandatario ultraderechista dijo que a la medida afectará a los mismos homosexuales en el campo laboral. Escala de protestas y se militariza Honduras. Exigen la renuncia del presidente. Disturbios y choques con soldados deja 2 muertos y 20 heridos. Miembros de la policía siguen en paro. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras bloquearon avenidas en Tegucigalpa. Las protestas se tornaron más violentas el día de ayer. Sacan a militares para enfrentar las protestas. Cientos de personas mantenían hasta ayer los bloqueos en carreteras de la capital y otras ciudades del país centroamericano. El presidente Hernández ordena despliegue de Fuerzas Armadas, policías e inteligencia para frenar disturbios. Reportan 2 muertos en Tegucigalpa. Otro de los elementos es Colombia: cacería de brujas por falsos positivos. Militares que denunciaron el retorno de ejecuciones extrajudiciales están siendo objeto de amenazas, seguimientos e intimidaciones, según revela investigación periodística. Apagón en Argentina. Argentina y Uruguay en la oscuridad. Es la primera vez que la totalidad de los 2 países se quedan sin energía. Las lluvias colapsaron el sistema de interconexión. Crece la furia por aumento de tarifas. Nuevas ofertas en París han impulsado el gusto por exquisita bebida de grano. Tomarse un café en una terraza de París es uno de los placeres que tienen los turistas que visitan esta ciudad, pese a su fama de ser bastante malo. Así era hasta que los franceses se han apasionado por esta bebida, se convirtieron en sibaritas y apuntalaron a la moda del slow coffee. Y pasamos a la sección de negocios, amigos, para hablar los casos de corrupción de Walmart. Pagará $282 millones. Malas prácticas desde hace 7 años. Las autoridades estadounidenses investigaban supuestos actos indebidos de la campaña minorista de Brasil, México, India y China.
Las autoridades estadounidenses indagaron operaciones de la cadena minorista en México, Brasil, India y China. Estados Unidos, mencioné, castigan a Walmart por sobornos. El gobierno multó con $282 millones, uno de los casos más grandes de corrupción en el extranjero. Pero ahora pasamos a Cuba. Escalada agresiva de Estados Unidos es por el interés electoral de Trump, dice Cuba. Política inmoral y sucia, califica el canciller Rodríguez. El presidente Trump reconoce sin recato que el recrudecimiento del bloqueo y la escalada agresiva contra Cuba responde a un interés electoral, publicó el canciller Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter, al comentar una entrevista del mandatario en Noticias de Telemundo. Y pasamos a la sección Reforma del Wall Street Journal. Llegan a África y desaparecen 7.4 toneladas de oro venezolano. Entebbe, Uganda, el gobierno del presidente Nicolás Maduro de Venezuela está vendiendo las reservas de oro de su país. Parte de ese oro ha pasado a través de la sigilosa Operación de África Oriental, una maniobra que elude las sanciones de Estados Unidos. Y entramos al tema de Venezuela, amigos. Venezolanos superan a sirios afganos en petición de asilo. Por primera vez supera el país en conflicto bélico. En 2018 salieron 341.800. No hay en el mundo un grupo tan grande de personas que se haya visto forzado a salir de su nación sin que haya una guerra o una catástrofe. Maduro limpia cárceles para contentar a Bachelet. Hacia los 5 millones a finales del año pasado, había 3 millones de venezolanos que habían huido del país, sobre todo desde 2015. Llueve quejas a Bachelet, y dice, llueve quejas a Bachelet en Venezuela. La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas se reunió con altos funcionarios del gobierno en medio de varias protestas. Venezuela aceptará sugerencias de Bachelet, dice el presidente Maduro, y dice lo siguiente: al finalizar el encuentro de 2 horas con el presidente Nicolás Maduro, la alta comisionada de Organización de las Naciones Unidas nos da la respuesta, dice, de los derechos humanos. Michelle Bachelet expresó a la prensa su preocupación por el agravamiento de la crisis económica en Venezuela a causa de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Afirmó en su oficina y el gobierno bolivariano alcanzaron varios acuerdos. Otro de los elementos es, en la sección Mundo del Sol de México, dice, Bachelet exigió justicia y libertad en Venezuela, se reunió con Maduro y Guaidó. Carriolas de niños en alto vacío sobresalieron como símbolo de la muerte de menores por la supuesta falta de tratamientos médicos durante la protesta al frente de la sede del Programa de Naciones Unidas. La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos pidió la liberación de los presos para hacer valer los derechos civiles. Delegados vigilarán esta crisis. Inquieta la Organización de las Naciones Unidas, crisis y presos, afirma Guaidó. El líder opositor venezolano recibe a la alta comisionada en Venezuela. La experiencia chilena dialoga. La expresidenta chilena dialoga con víctimas de tortura y abusos, destaca lucha contra la dictadura. Y dice, visita doble, Bachelet se reúne con los presidentes de Venezuela. Bueno, yo solamente puedo decir que hay un presidente en Venezuela, que es el presidente Nicolás Maduro. El otro personaje no tiene ninguna jerarquía porque no juramentó ese poder de ser presidente, sobre todo que se dice que ya es apoyado por 52 naciones. Él no juramentó en la Cámara de Representantes. La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió ayer por separado con el presidente venezolano Nicolás Maduro y con el líder opositor. Este es otro de los elementos que tenemos. Detienen a militares que están desaparecidos. Son 6, entre ellos un general y 2 comisarios, denuncian las organizaciones. Esto todo en Venezuela. Caracas. Militares y activistas de derechos humanos en Venezuela reclamaron la desaparición de 4 uniformados, entre ellos un general de aviación y 2
comisarios policiales que habrían sido detenidos el viernes pasado por agentes de inteligencia. Y pasamos a Hong Kong, amigos, en donde dice: frenan temporalmente iniciativa que cedería control a China. Hong Kong, ley de extradición. Rechaza medidas a la oposición, llaman a mantener protestas en las calles. Se escribe Macarena Vidal Lee y en El País Internacional y sobre todo en la sección del periódico Reforma. Marea Humana defiende libertades en Hong Kong frente a la presión china. Tras la suspensión de la polémica ley de extradición a China, más de 1 millón de personas llevó ya la omnipresente protesta por la defensa de autonomía de la región. Promueven la desnuclearización. China refuerza apoyo a Norcorea frente a los Estados Unidos. La situación en la península de Corea concierne a la paz y la estabilidad regional, dice Xi Jinping, presidente de China. Las imágenes de la multitudinaria ceremonia de bienvenida a Xi con banda musical y guardia de honor fueron transmitidas varias horas después por medios norcoreanos. Xi Jinping visita Pyongyang después de 14 años de una visita oficial de un mandatario de Pekín. Confían en un nuevo diálogo con Kim Jong-un con el gobierno de los Estados Unidos. Y tenemos también: Apple reclama a Trump por aranceles impuestos a China. Malestar general. La empresa envía una carta al representante comercial de Estados Unidos y se suma a una larga lista de fabricantes globales, pequeñas empresas y ciudadanos efectos de decisión. Ku Dong-yu será director de la FAO. Gana China otro cargo en la ONU. El funcionario chino es partidario de asociar la fundación de Bill Gates o Alibaba. Roma. El chino Ku Dong-yu fue elegido ayer director general de la FAO, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conformando el interés de China por temas alimentarios y los cargos de alta responsabilidad de instancias internacionales. Ku, de 55 años, biólogo y viceministro de Agricultura de su país, es el primer chino en acceder a ese cargo, en el que reemplaza al brasileño José Graciano da Silva, quien ejerció 2 mandatos. Y pasamos ahora, amigos, a Inglaterra. Fiel defensor del Brexit duro, Johnson arrasa en la sucesión de Theresa May. Se encamina a tomar las riendas del gobierno y del Partido Conservador tras el respaldo del Congreso. Eliminados los 3 aspirantes son Andrea Leadsom, Esther McVey, Mark Harper, luego de no recibir el mínimo requerido de 17 votos. El duro Boris Johnson, a un paso de convertirse en premier. El favorito de Trump gana la primaria en el Partido Conservador y se enfrentará con el voto a los militantes con Jeremy Hunt, actual canciller. A fines de julio se anunciará el ganador. Berkeley baja solo el 5% de previsión de crecimiento. La firma inglesa también recorta su pronóstico para América Latina por 1% desde 2019. La economía mexicana presenta un desempeño peor al esperado y los riesgos a la baja evidencia, aseguró Berkeley. La firma financiera inglesa redujo de 1.2 a solo 0.5% de su previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto de México. El ex directivo de Berkeley, absuelto en el caso de fraude, disputa a John Barley, fue el único director ejecutivo de un banco importante que se enfrentó a un jurado ante crisis. La absolución concluyó luego de 6 años de disputa. John Barley, el exdirector ejecutivo de Berkeley, fue absuelto luego de un juicio por fraude de alto perfil por los pagos durante la era de la crisis en el Banco del Reino Unido que hizo a Qatar. Y bueno, amigos, pues estamos haciendo algunos de los comentarios muy generales de lo que pasa en las noticias internacionales. El Banco Central estadounidense piden recorte a la tasa de la Fed para impulsar a Estados Unidos. Reunión. James Bullard, presidente del Banco de San Luis, presionó para que se redujera el 4 punto porcentual que protege un dinamismo más hábil. Sinalsea, California Pizza, se lanza a la conquista de México. Nueva estrategia.
La cadena de restaurantes rompió su relación con la operadora, por lo que desde ahora busca crecer con su propia cuenta. No queremos estar en cada esquina, dice Aseo local. Irán romperá el trámite de uranio enriquecido. Chantaje nuclear acusa a Estados Unidos. Reactor de agua pesada en la ciudad de Irán, quien anunció que en 2 meses y medio se superará el umbral de 130 toneladas que son permitidas de almacenamiento. Deja en el aire Pacto 2015 abandonado por Trump, afirma que desmantelaron una red de espionaje cibernético de la CIA. Claves del acuerdo nuclear internacional firmado en Viena entre Irán, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia limitaría en forma drástica el programa nuclear iraní a cambio de levantar sanciones económicas e internacionales. Y dice en Estados Unidos, en la sección El Mundo del periódico La Jornada, todos son editoriales de AFP, AP, Sputnik, Europa Press y Xinhua en Washington. Dice, Irán mejor amigo de Estados Unidos y renuncia a las armas nucleares. El presidente Donald Trump se dirige al Marino número 1 para partir de la Casa Blanca hacia Campo David, o sea, el helicóptero que lo transportaba de Washington al lugar donde se dirigía. Incendiarios en el estrecho de Hormuz. China, Rusia, Japón, la Unión Europea y la ONU piden moderación y prudencia a Estados Unidos. No quieren una guerra en el Medio Oriente. El ataque a 2 petroleras, una noruega y la otra japonesa en el estrecho de Hormuz, hizo resurgir el peligro de una guerra en el Medio Oriente entre Estados Unidos, que presentó de inmediato un video que no permite ninguna conclusión, e incluso Irán, de colocar minas estratégicas a las naves agredidas. En la sección internacional del periódico Reforma dice lo siguiente: recicla Trump discurso, insiste en retórica antimigratoria en lanzamiento de campaña para 2020, presume haber hecho a Estados Unidos de nuevo con sus políticas. Esto es una editorial del periódico Reforma en la sección internacional. Orlando, al lanzar anoche su campaña de reelección para 2020, Donald Trump hizo eco de un tema que ha sido insignia de sus mítines desde hace 4 años, la migración de indocumentados a los Estados Unidos. Hoy se lanza Trump a la reelección, ya piense en su tercer mandato. La gente quiere que se quede después de 2025, asegura. Pese a ser inconstitucional, presume que hoy batirá récord de asistencia en el evento de Orlando. El síndrome Carter. Trump evita una catástrofe con Irán por temor a perder su reelección. El demócrata Jimmy Carter y el republicano Daddy Bush, exdirector de la CIA, no se pudieron reelegir debido a que en el primer fracaso con un operativo descartado en Irán, Operación Garra de Águila, que intentó rescatar a 55 rehenes de Estados Unidos, y el segundo lo aniquiló la recesión. Teherán evitó derribar avión con 35 tripulantes. Bueno, ya lo mencioné, sobre todo el hecho de la caída del dron de los Estados Unidos, que ahora, pues, simple y sencillamente Trump dice, Trump se apiada y evita ataque a Irán, no descarta una futura intervención. Evidentemente, disculpe usted, o perdone, en un momento determinado, pues es un elemento de campaña política para evitar que digan los votantes norteamericanos que es una persona que le perdona la vida en los ataques, no importa el costo del dron de más de 180 millones de dólares. Bueno, amigos, pasamos a las notas de algunos que han fallecido. Ramón Córdoba, falleció el editor de los 1000 libros. Trabajó con autores como Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Ruy Sánchez, Ana Clavel y Beatriz Rivas. De Ramón Córdoba llama la atención, además de su cabello cano en contraste con un bigote y la piel morena, su sentido del humor. Siempre estaba dispuesto a bromear o a hacer una referencia jocosa basada en la cultura popular sobre lo que mucho conocía. Le gustaba la cantina, la noche, las lecturas y las tertulias. Tenía un ojo de halcón para detectar autores con futuro, así como la paciencia para trabajar con los ya consagrados.
Descanse en paz, Ramón Córdoba. Pero hace 8 días, amigos, también mencionamos de una autora, Marta Henecker, los conceptos elementales. La pretensión de Marta Henecker era escribir un como manual para acción política y no un texto académico. Aún así es un libro esquemático y engañoso. Marta Henecker, fallecida el 15 de junio, escribió más de 80 libros. Fueron varias docenas sin duda, pero se le conoce como uno solo de ellos, los conceptos elementales del materialismo histórico. Acercó al marxismo, prendió ilusiones y fue coartada por las vehementes convicciones que cambió de centenares de miles de latinoamericanos, particularmente en los años 70. Por desgracia, ese libro está repleto de simplezas que muchos quisieran entender como prescripciones políticas. Y pasamos a algunos elementos interesantes que nunca lo hacemos nosotros, amigos, pero la reina del cine de Estados Unidos cumple 70 años. Meryl Streep llega a las 7 décadas de la vida con su debut en la serie de televisión Beetlejuice. Washington. Meryl Streep cumple hoy 70 años como uno de los rostros más populares del mundo. Una leyenda viva, convertida en actriz más nominada a los premios Oscar de la historia, que ha aceptado el reto de conquistar la televisión en plena época dorada de la ficción de la pequeña pantalla. Pero también tenemos el recuerdo de una niña que conquistó Hollywood. Judy Garland, la gran Dorothy del Mago de Oz, cumple 50 años de fallecida. 42 películas filmó a lo largo de su carrera, hizo 7 programas de televisión, grabó 7 álbumes de estudio y 5 en vivo. A los 47 años de edad, Judy Garland ya había saboreado las mieles del amor con 5 maridos. Sin embargo, la que fuera niña prodigio de Hollywood falleció el 22 de junio de 1969. Sobre todo, pues tuvo una descendencia muy interesante. De estas bodas que tuvo Liza Minnelli con el director del cine Vincent Minnelli, que fue la hija de ella, sus 3 hijos, dice Lorna Joseph y Liza Minnelli, con su representante Seinil Love. Y pasamos a la medicina, amigos. Prueban con éxito fármaco que ayuda a crecer a niños con enanismo. El medicamento, aún en etapa clínica, aumentó el ritmo de crecimiento de los infantes con enanismo econdroplásico, la forma más frecuente del padecimiento. Y pasamos a un tema que es constante. La inmunoterapia mejora resultados en el cáncer de mama triple o negativo. Estudios demuestran que con el atezolizumab y la quimioterapia ha aumentado la supervivencia de las pacientes con esta neoplasia, una de las más agresivas. Puede variar desde meses hasta años, así lo dijo la crónica Georgina Garnica, oncóloga adscrita al Hospital General de México. El cáncer de mama en México es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. 15 mexicanas mueren al día a causa de este mal. Aguascalientes, Campeche y Colima tienen el mayor número de casos. Entre 15 y 20% de todos los casos de cáncer en el país son triple negativo. En algunas entidades del país el promedio supera el 24%. Y pasamos a otro tema, amigos, que es muy delicado en la zona de Tampico. Bacteria le cuesta el puesto a 2 doctores. Juan Hernández escribe en El Sol de Tampico y se publica en El Sol de México. Tampico, fueron suspendidos el director y la jefa de epidemiología del Hospital General de Tampico, el doctor Carlos Canseco, luego de la muerte de 3 recién nacidos por el contagio de una bacteria que adquirieron en el nosocomio. En un comunicado, la Contraloría General Gubernamental del Estado de Tamaulipas determinó la suspensión provisional de ambos médicos para garantizar la objetividad, transparencia e imparcialidad en las investigaciones. Y sobre todo, también en la zona de Guerrero, dice, detectan caso de paludismo en Guerrero, Acapulco. Pedro Elías Radilla escribe en El Sol de Acapulco y se publica en El Sol de México.
Confirman un segundo caso de paludismo en el municipio de Tecpan de Galeana. Otra vez que la hermana del primer paciente contrajo el parásito que provoca la enfermedad y se encuentra bajo tratamiento en un hospital de Acapulco, señaló el secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos. Y bueno, amigos, pues estamos viendo algunos de los grandes problemas que se tienen y pasamos a mencionar: deben analizarse las concesiones de radio y televisión a grupos religiosos, advierten los evangélicos. Carlos Gordillo señala el riesgo de que las iglesias utilicen los medios electrónicos para lastimar a otros. Carlos Gordillo, Óscar Guzmán y Fernando Ramírez, integrantes del Parlamento Nacional Evangélico Latinoamericano, dieron a conocer la convocatoria para el Plan Nacional contra la Violencia e Inseguridad. Cura pederasta será articulista en el Vaticano. El Papa pidió que los musulmanes deban ser considerados como socios y crear una convivencia, escribe Jorge Sandoval, corresponsal en el periódico Sol de México. Ciudad del Vaticano, nuevo caso que contradice la llamada tolerancia cero para la pedofilia clerical. Un sacerdote condenado por molestias sexuales a una niña de 13 años se convirtió en articulista del Observatore Romano, el cotidiano de la Santa Sede. Y pues vamos a ver algunos otros aspectos de lo que está sucediendo, amigos. Puebla 2019 continúa el cambio. 1 de agosto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta asumirá los destinos de la entidad con un enorme compromiso: convertirse del sexenio 2019-2025, la era de la cuarta transformación, que implicará un proceso enorme de cambios en lo político, en lo económico y en lo social, dice el periódico Sol de México. Celebran diversidad de la palabra, poesía, teatro y música. Actividades confirmaron parte del Festival Diverso. En el marco de las actividades de la Marcha del Orgullo LGTB, se reunirán poetas de todo el mundo en la capital del país en el Festival Diverso, escribe Alma Rosa Camacho. Durante 3 días, desde su inauguración en el Museo de la Ciudad de México, el próximo viernes 28 hasta el 30 de junio, se realizarán Diverso, fiestas de la diversidad y la palabra, presidida por 40 poetas internacionales. Y pasamos a los temas de la vida cotidiana. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto. Estamos en comentarios a las noticias el día martes y vamos a iniciar ya los trabajos de lo que ha sucedido a través del gobierno federal, comentando algunas publicaciones de lo que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Regresamos en un minuto, amigos. Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente en comentarios a las noticias. Recuerden ustedes que todos los martes estamos aquí de 3 de la tarde a 4 de la tarde haciendo los comentarios de lo que se publica en los periódicos de circulación nacional. Evidentemente, el día de hoy pues hemos hablado primero de noticias internacionales, que para nosotros es importante por lo que está sucediendo a nivel internacional, pero ahora vamos a hacer comentarios de lo que sucede con el gobierno federal a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien diariamente destaca pues algunos comentarios desde Palacio Nacional y sobre todo en algunos momentos de algunos lugares de la República Mexicana. Dice el Sol de México del sábado 22 de junio de 2019: crecemos poco a poco, pero creceremos, Andrés Manuel López Obrador, al 2% anual.
El INEGI detalló que la compra de bienes y servicios de la administración cayó 1.3% anual en el primer trimestre de 2019, 4% el crecimiento promedio que garantizó para el sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador, 1.2% previsión del alza del Producto Interno Bruto de analistas consultados por Citibanamex. El consumo del gobierno peor a la baja desde 2013, INEGI 1.3 en el primer trimestre. Durante el primer trimestre de este año, el consumo del gobierno tuvo una caída de 1.3% respecto al periodo 2018, lo cual representa un mayor retroceso a tasa anual de 2013, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Poco a poco va a crecer la economía este año, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. El país crecerá poco este año, pero no va a decrecer, aseguró el presidente. Sigo sosteniendo que vamos muy bien en materia económica. No están en eso mis preocupaciones, sino por otros temas, y uno en particular, pero no en el tema económico. La economía va bien, del 1 de julio voy a dar datos de manifiesto. Atacan a 4 agentes en la Fiscalía de Jalisco. Esto acaba de acontecer el viernes 21 de junio. Dice, atacan a 4 agentes de la Fiscalía de Jalisco. Delincuencia desafía al Estado. 3 atentados casi simultáneos, una balacera y un policía baleado en vía pública. Los hechos solo ayer. Guadalajara, 4 ataques contra agentes de la Fiscalía General de Jalisco, en los que perdieron la vida 2 investigadores, cimbraron a la entidad. En el despliegue de respuesta por parte de las fuerzas del orden, se detectó lo que se sospechaba, era una casa de seguridad. Y evidentemente las fotografías que vemos son bastante fuertes, personas desnudas bajando por escalera, la balacera, agentes tirados en el piso, cubriéndose a través de tanquetas. La balacera en el municipio de Tlajomulco, en Zúñiga, se desató luego del asesinato de un agente en el fraccionamiento Jardines del Edén. En el lugar 2 sicarios murieron y 3 personas más fueron detenidas. Gerardo González Solís Gómez, fiscal estatal, puede corresponder a una reacción de la finalidad de aflojar nuestros esfuerzos. Y sobre todo, pues vamos ahí, de hecho, viendo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto no es una pelea, dice en Puebla, con votación a mano alzada, AMLO decide seguir diálogo con Estados Unidos. La jornada extraordinaria para elegir gobernador fue limpia, libre y se sostuvo en la ciudad de Puebla. Andrés Manuel López Obrador entregó apoyo a los programas integrantes de bienestar en Puebla y sobre todo lo que se publica nos dice, el presidente recibió el botón de oro otorgado por YouTube. El presidente Andrés Manuel presumió el botón de oro que le entregó YouTube con llegar a 1 millón de suscriptores. Ya se me subió, me creo mucho, bromeó el mandatario al difundir la noticia. Esto se lo dedico a las benditas redes sociales, escribió tarde de ayer en su encuentro en su cuenta Twitter. El mandatario es usuario asiduo de las redes sociales, de hecho, en ocasión del reconocimiento emitido por YouTube. Listas bases de la consulta sobre los derechos indígenas y afromexicanos. Ayer se publicó el protocolo por la DOF. El protocolo de la consulta libre, previa informada por el proceso de reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, o sea, Diario DOF, Diario Oficial de la Federación, por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entregan fertilizantes a 20,000 labriegos de Guerrero. Distribución culmina el 15 de julio. Entregan fertilizantes a 20,000 labriegos de Guerrero. Escribe Sergio Campo y Héctor González, corresponsales en el periódico La Jornada, en la sección Estados. A partir de ayer empezó la distribución de fertilizantes para poco más de 20,000 campesinos del centro de Guerrero, informó el subdelegado regional del gobierno federal Iván Hernández Díaz. Lo anterior
luego de que en 2 semanas recientes labriegos de varios municipios arreciaron sus protestas en la ciudad de Chilpancingo para solicitar ese insumo. El periódico La Jornada, publicado el domingo 23 de junio, nos dice: refuerzan la guardia vigilancia en Ciudad Juárez. Yo apalabré con la Comisión Federal de Electricidad para que nunca más haya apagones. Planta de luz y fin a escasez de gas ofrece Andrés Manuel López Obrador en Yucatán. El presidente hizo anuncio de la presentación del Tren Maya. Solo en estas entidades del sureste la inversión será de 25,000 millones de pesos. El mandatario deplora que se dé prioridad a los trenes de carga. El gobernador de Acción Nacional aclara que ahí los cortes de energía son mucho más atrás. Anuncia el presidente nueva planta de energía eléctrica en Yucatán. Terminarán los apagones. Vuelve otra vez el tren, nada más que moderno, resalta. El presidente reiteró en Mérida que el sur del país estuvo abandonado por muchos años, por lo cual se apoyará su desarrollo. Sin permiso de trabajar nos obligan a robar. Migrantes esperan visa en Tijuana. En Estados Unidos nos trataron peor que a perros, pero no nos dejan bañar y no nos daban una sola galleta para comer. Escribe Angelina Ramírez de La Jornada de Baja California, Tijuana. Migrantes esperan visa en Tijuana. Sin permiso de trabajar nos obligan a robar. En la crónica del Metro del viernes 21 de junio se publica lo siguiente: en negrillas, en la sección crónica del Metro, Andrés Manuel López Obrador ofrece replicar a sus programas de El Salvador. México es el país de asilo de refugio, pero no trampolín de tránsito, dice Sánchez Cordero. El presidente de El Salvador y México, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, respectivamente, anunciaron ayer en Tapachula, Chiapas, el Plan de Desarrollo Integral. Y dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece $30 millones para instaurarlo en $40 millones, más extenderá su plan a Guatemala y Honduras. Reclamo, maestros y pobladores gritaban que ese dinero lo invirtiera en nuestro país. Seamos cristianos, respondió el presidente. A 50 kilómetros de la línea fronteriza en un vivero polvoriento y inundado de mosquitos, donde se abrieron caminos de urgencia y se montaron módulos de producción de café y caoba, el gobierno mexicano anunció una inversión de $100 millones para replicar el programa social Sembrando Vida en El Salvador, Honduras y Guatemala. En el siguiente artículo nos habla el presidente: esas cuentas de empleo que no salen, ¿y dónde metemos a los jóvenes construyendo el futuro? Las cifras bajas dadas a conocer el miércoles por el Instituto Mexicano del Seguro Social desataron un debate mañanero sobre la interpretación de datos oficiales. Nuevamente, no todo lo dicho en Palacio Nacional concuerda con lo que se dice en las oficinas de gobierno. Bueno, amigos, vamos a una breve identificación de canal para entrar al cuarto módulo y finalizar estas informaciones periodísticas del día de hoy. Regresamos en un minuto, amigos. Estamos en comentarios a las noticias.
Gracias. Estamos aquí en esta parte final, en el cuarto módulo de comentarios a las noticias. Recuerden ustedes que estamos aquí todos los martes de 3 a 4 de la tarde y los viernes estamos en tertulia vespertina y nocturna, también de 3 a 4 de la tarde, haciendo los comentarios de lo que se publica en los periódicos de circulación nacional. Y bueno, amigos, vamos al Sol de México, donde dice: nuevos trabajos, peor mes en una década. Instituto Mexicano del Seguro Social refuta su propio reporte de asalariados. Alejandro Suárez escribe en la sección principal del Sol de México: al hacer la lectura de sus datos, el instituto acusa a que algunos medios fueron injustos. Es injusto la comparación que hicieron algunos medios de comunicación sobre la creación de empleos en lo que va del año, dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Si uno verifica respecto al mes anterior, sí hay una caída. Esa es la comparación que nosotros creemos que no es viable, porque no son periodos equiparables. En nuestra economía y nuestra situación política, dijo en una conferencia de prensa convocada a última hora para ensalzar la frágil evolución del mercado laboral del país. Y regresamos a los comentarios. Los presidentes se reunieron en Tapachula. Entrega México $30 millones a El Salvador. Los recursos serán para replicar el programa Sembrando Vida y evitar la necesidad de migración. Escribe Eduardo Torres del Diario del Sur. Tapachula, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el de El Salvador Nayib Bukele acordaron la implementación del programa Sembrando Vida en aquel país por la transferencia de $30 millones al país centroamericano. Rolando Cordera, académico de la Universidad Nacional, pensando en voz alta: si hubiera un acuerdo con objetivos. Miguel Reyes Razo, de crecer y de redistribuir se trata, sentenció el economista. Conozco a los que desdeñan la tarea de planear, dice sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México. México necesita, le urge planear un desarrollo, e instó Rolando Cordera organizarse para pronto comenzar su crecimiento económico. Con tantos problemas en el país, le conviene planear, asumir que el mero crecer no resuelve, como se pensó en el pasado, los grandes problemas de la sociedad mexicana. México no será país de tránsito, respetará acuerdos internacionales. Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia, afirma que se acogerá a quien pida refugio, ya que nuestro país siempre ha sido hospitalario, escribe Carlos Lara en la sección nacional del periódico Sol de México. México mantendrá su política de recibir a los migrantes de acuerdo con lo establecido en los acuerdos internacionales, sostuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y pasamos a un tema que se está ya dando una vigencia muy fuerte a nivel de lo que pasa en México. Escribe Federico Lamón en la sección Opinión del periódico Sol de México: revocación Ebrard, donde abdicó. Entre los casos recientes de revocación de mandato, resaltó el estado de California en los Estados Unidos en 2003 con el gobernador demócrata Gray Davis, debido a una crisis política y fiscal. En su lugar fue electo el actor Arnold Schwarzenegger. En México existen entidades donde se aplica esa figura que, según el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional ante la 64ª legislatura, Juan Carlos Romero Hicks, debe contribuir a fortalecer la democracia. MEC y revocación. En septiembre de 2013,
el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En septiembre de 2013, el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard propuso la figura de revocación de mandato de manera fija después de 3 años de gobierno, tiempo en el cual deberán ser los electores quienes juzguen y decidan sobre nuestros avances, ratifican el mandato y el gobierno continúa, y si no lo ratifican se va. Ese mismo año el recinto de San Lázaro, encabezado por Manlio Fabio Beltrones, rechazó esa figura contemplada en el artículo 35 constitucional. Y bueno, amigos, pues está ya dándose muy fuertemente este elemento de revocación de mandato, y que evidentemente ya el grupo de Morena pues está tratando de evitarlo para lo que está sucediendo con el presidente de México. Dice el presidente de México, Andrés Manuel: el sargazo tiene solución, no es gravísimo. La Marina armará embarcaciones especiales para retirar la plaga, dice López Obrador. El gobernador Carlos Joaquín asegura que quitan al mar y playa 1,000 toneladas diarias. Dijo que es un gran reto, provoca malestar, quita la belleza a nuestras playas, provoca daños económicos y desempleo, y eso causa violencia. El director de turismo, Torruco, por instrucciones del presidente, al arribo del sargazo es considerado una prioridad nacional. No hablo de sargazo porque me parece gravísimo, dice el presidente. El presidente contradice al gobernador de Quintana Roo, que le exponía la necesidad de dar prioridad al tema, al efecto de los centros turísticos en la entidad. 40,000 millones de pesos al Tren Maya en Quintana Roo. Barclay calcula que México crecerá solamente el 5.5%. La economía está rápidamente perdiendo vapor este año, advierten los expertos. Y pues sobre todo cuando trabaja con el gobernador y se reúne con los gobernadores, pues siempre hay contradicciones por parte del presidente de México. El gobernador de Quintana Roo le pidió ayuda para atender la situación que afecta a las zonas turísticas. Las farmacéuticas, pues se publica en el periódico Milenio del día 21, viernes 21 de junio, farmacéuticas se deslindan ante la cuarta transformación del desabasto en puerta. El líder de Canifarma advierte que no son responsables del nuevo modelo de compras públicas de medicamentos y exige reglas claras al gobierno federal. El faltante nacional asciende al 23%, se hacen las denuncias. Las farmacéuticas deslindaron ayer del nuevo modelo que implementa el gobierno del presidente Andrés Manuel para la compra de medicamentos. Los empresarios aprovecharon la asistencia de Alfonso Romo, jefe de oficina de la presidencia, y Jorge Alcocer, secretario de Salud, a la 28ª Convención de la Industria Farmacéutica, celebrada en Iztapan de la Sal, Estado de México, para reprochar y advertir las consecuencias, entre ellas y el desabasto que está en puerta. Y sobre todo, sin licitación, el 75% de los contratos, dice el Partido Acción Nacional, acerca de este desarrollo, para otorgar el 75% de los contratos para obras y servicios en licitación pública. Evidentemente, pues estamos encontrando al principio de este gobierno muchas fallas. México pacta donar $30 millones a Centroamérica. El dinero es parte del Plan de Desarrollo de Centroamérica, que tiene como fin reducir el flujo migratorio. Trump y Andrés Manuel López Obrador están haciendo una labor excelente y me gusta. Se dijo feliz por el envío de 6,000 elementos de la Guardia. No es trabajo sucio. El republicano asegura que nuestro país no podrá pagar los aranceles y se los impone. Bueno, yo creo que, señor presidente Trump, usted no recuerda que está en función todavía el Tratado de Libre Comercio. Si usted habla de la imposición para pagar aranceles, usted está faltando a la normativa y va usted a tener sanciones por parte de la propia Cámara Baja y la Cámara Alta de los Estados Unidos. Por saturación, en vez de albergues, armarán carpas. Titular del Instituto Nacional de Migración: serán campamentos provisionales
espacios con lonas y con resguardo para el sol, comedores, pero no construcciones, aclara Garduño. Empresas y funcionarios en el tráfico de personas, dice Ebrard. Delito representa ganancias por 5,000 millones de pesos al año con origen en Centroamérica, se concreta aquí. Las medidas de control migratorio llegaron para quedarse. No es algo que vaya a durar solo 90 días, aclara el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Amigos, pues hasta aquí llegamos en este cuarto módulo haciendo los comentarios, y el próximo viernes pues hablaremos algunas de las otras actividades que hemos dejado pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de lo que está sucediendo en los informes diarios y lo que está aconteciendo a través de este encuentro con presidentes centroamericanos y el próximo encuentro. Esperemos, señor presidente, que usted vaya al G20 para que tenga usted un encuentro con el presidente Donald Trump y le aclare al señor Donald Trump que todavía está en vigencia el Tratado de Libre Comercio, que no ha sido aprobado, el TMEC, por parte de Canadá y en Washington. Amigos, muchas gracias. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les da las gracias, y sobre todo le doy las gracias a nuestro productor que nos apoyó con imágenes. Hasta el próximo viernes de 3 a 4 de la tarde.